Y yo quiero hablar en este tiempo, durante unas 4 semanas por lo menos, con un espacio en medio, porque ya él va a predicar la semana que viene. Pero las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre Jonás. Jonás, conocéis a Jonás, ¿no? Y el título que he puesto a este mensaje es algo que hemos escuchado en esta mañana y a lo mejor te va a ayudar mucho en tu vida. El título que he puesto en este mensaje es La sorprendente gracia de Dios en medio de la tormenta. Capítulo 1 de Jonás. La sorprendente gracia de Dios en medio de la tormenta. ¿Tienes alguna tormenta en tu vida? ¿Vives en alguna tempestad? Yo entera. Entera. Poli ya está con el agua al cuello. Todavía no, Poli. Tranquila. No. No. No te me vas a ahogar. Y quiero hablar sobre eso, porque este libro de Jonás me encanta, ¿no? Me encanta este libro porque una y otra vez este profeta es sorprendido. Como cada uno de nosotros ha sido sorprendido. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Y en este libro de Jonás, una y otra vez, Dios sorprende a Jonás con su gracia. Una vez más, no lo mata en la tormenta. Una vez más, le habla y le sorprende. No, voy a salvar, no a condenar a esta nación de Nínive. Una y otra vez le sorprende. Te voy a sacar del pez, no vas a quedarte aquí muerto, vas a salir y vas a tener que cumplir el trabajo que tienes que hacer. Las sorpresas que Dios nos da, ¿no? Como cantaba ese gran cantante, sorpresas te da la vida te da sorpresas, ¿verdad? Y eso quería hablar hoy, ¿no? Porque aunque este libro es un libro muy famoso, muy conocido, ¿quién no conoce el libro de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y ¡plas! Que se lo comió. ¿Saben esa canción o no? Todos se la saben. ¿No? Es muy antigua. Bueno, porque ya vosotros lo sabéis, tampoco vamos a cantar la versión extendida. Que después dices que te alargaste mucho. No, por eso canto la versión breve. Pero son historias que conocemos, historias de un hombre, una ballena. Un hombre dentro de un pez, de un gran pez que vivió ahí. Y honestamente podemos pensar, pues mira, Jonás, eso es un libro muy sencillo, Armando. Ya he escuchado muchas predicaciones de eso, me lo sé de memoria casi. Y a veces pensamos, no, mira, ese libro está muy bien, pero ese libro es para la escuela dominical, para los niños. Ese es su entorno, ese es su contexto. Ahí que a los niños les gusta cantar, les gusta pintar las ballenas, les gusta oír las historias tan buenas de este libro. Pero yo creo que en este libro hay más de lo que parece. Más de lo que parece. Y yo creo que Jonás es probablemente el libro más conocido, pero también es el libro menos entendido de la Biblia. El libro más conocido y a veces el libro menos entendido de la Biblia. Y la primera pregunta que nos viene y que se hacen todos los estudiosos, teólogos de la palabra de Dios es: ¿y esto fue real? ¿Verdaderamente esta historia es real? ¿O es una fábula? ¿Es una parábola? ¿Ocurrió verdaderamente? ¿Estás dispuesto a creer que un hombre podría sobrevivir 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez? ¿Estás dispuesto a creer eso? Y algunos tratando incluso de adivinar qué pez era, ¿no? Si era una ballena, si era un cachalote, si era un animal, bestia marina increíble que había en ese entonces, en esa antigüedad. Intentando saber, ¿no? De qué, cómo sobreviviría ese hombre ahí, qué clase de pez, qué raza era. Incluso han puesto en duda la exactitud histórica de este libro de Jonás. Y han propuesto que debemos de entenderla como una parábola, como algo, una enseñanza, pero no algo que aconteció históricamente y que tenemos que entenderla así, como parábola, no como algo histórico, no como algo real. Y encontramos muchos problemas, ¿no?, en el libro para interpretar este libro de Jonás como una parábola
y no como un acontecimiento histórico, como algo que aconteció, que sucedió. Y en primer lugar, el mismo libro se presenta con hechos reales, auténticos, que acontecieron. Jesús, incluso, o Jonás, era un profeta real que vivió en el siglo 8 antes de Jesucristo y predicó en el reinado de Jeroboam II, y le predicó para que fortificara las fronteras del norte de Israel, porque los asirios estaban intentando invadirlo, y Jonás predicó en ese tiempo. Jonás era un personaje histórico, un personaje que todo lo que predica y acontece ocurrió. Pero hay otro problema con la interpretación de que este libro es una parábola, algo ficticio, algo que nunca sucedió. Y es que cuando los fariseos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, le preguntan y desafían a Jesús que les diera una señal para ver quién eras tú, danos una señal, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo que debemos esperar, danos una señal, identifícate. Y Jesús hace referencia al libro de Jonás. Dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Qué fuerte, ¿verdad? Y nos damos cuenta de eso. Gracias, precioso. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Cómo Jesús usa eso para añadir no solamente su muerte, sino también su resurrección. La resurrección después de esos 3 días. Un evento que era solo una fábula, una leyenda, una realidad que nunca sucedió. Jesús continúa diciendo que los hombres de Nínive, en ese capítulo 12 de Mateo, que los hombres de Nínive, la ciudad donde Jonás fue a predicar, se levantarán en el juicio contra esta generación, y dice, y la condenarán, porque los de Nínive se arrepintieron en la predicación de Jonás, pero ellos están delante del Mesías y no hay ningún rasgo de arrepentimiento. Jesús creía a ciencia cierta que esto aconteció, que sucedió lo que Jonás nos dejó. Y Jonás, una de las cosas que muestra es la misericordia radical y el corazón misionero de Dios. La misericordia radical y el corazón misionero de Dios hasta el extremo de impresionar a los mismos lectores de este libro. Y el propósito de Jonás no es solamente estudiarlo los niños en la escuela dominical o los adultos. El énfasis que quiere mostrarnos Jonás es ese corazón, esa misión de Dios, de forma que nos sorprenda, de forma incluso que nos escandalice, como escandalizó al propio Jonás. Vamos a leer este pasaje de Jonás 1 y vamos a ver la sorprendente gracia de Dios en medio de la tormenta. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora
¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres, trabajando para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén, la palabra de Dios. La sorprendente gracia de Dios en medio de la tormenta. Las sorpresas son una parte central en el libro de Jonás. Una y otra vez el profeta es sorprendido por el Dios Todopoderoso. Y en el primer capítulo vemos cómo esas personas, esos lectores originales, se enfrentan con cuatro cosas y quedan sorprendidos por los acontecimientos que le ocurren a Jonás. Y de buenas a primera, la primera sorpresa que nos encontramos es un mensaje sorprendente, versículos 1 y 2. El libro comienza normal y corriente, de una forma muy común, como hablan todos los profetas en este tiempo. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Fórmula habitual cuando a un profeta se le da un mensaje, se le da una palabra del Señor para comunicar. Pero hay un giro completamente inesperado en este mensaje, en esta sorpresa que le da Dios a Jonás. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellas, porque ha subido su maldad delante de mí. Saben, los profetas del Antiguo Testamento a menudo fueron llamados a hablar contra las naciones paganas, pero en realidad Dios nunca los envió a naciones extranjeras. Siempre predicaban desde su país, menos Nehemías, que fue del extranjero a su país. Pero normalmente los profetas de Dios predicaban en su nación contra las naciones paganas. Pero aquí es un caso muy extraordinario, donde Dios envía a su profeta a las naciones paganas. Nínive, una ciudad de gran maldad, una gran ciudad. Ahí vemos, ¿no?, como Dios nunca siempre envió sus mensajes a través de profetas en su tiempo. La gran ciudad. Y una de las cosas que es muy interesante en este libro es la palabra grande. Vas a verla repetida muchas veces. Es la palabra hebrea gadol, grande. Y una vez, la gran calabacera, el gran pez, una gran tormenta, todo grande. Haciendo referencia a esa palabra. Aquí, una gran ciudad no significa solamente en la dimensión física, sino en cuanto a su situación espiritual. La ciudad más malvada, la ciudad más impía de este tiempo era esa ciudad de Nínive. Tenía ese estigma sobre ella y se lo había ganado a pulso ahí, ¿no? Por eso no es de extrañar que Dios quiere que su profeta hable contra de esa ciudad. Pero es increíblemente sorprendente que Dios mandara a Jonás para que fuera allí y predicara de la ira de Dios
Ningún otro profeta en el Antiguo Testamento se le llama a hacer lo que se le ordena que haga este profeta. Es un mensaje sorprendente, pero no se detiene ahí, porque entonces, una vez más, el profeta es confrontado inmediatamente con Dios es confrontado inmediatamente con una respuesta sorprendente del profeta. Versículos a partir del versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Una respuesta sorprendente, ¿no? Jonás hace lo que ningún otro profeta, lo que ningún hombre de Dios hace en toda la Biblia. Se levanta y huye de la presencia de Dios. Huye, escapa de la presencia de Dios. ¿Te imaginas a esta gente que está leyendo este libro en ese entonces? Cuando llega a este versículo 3, que en aquel entonces no habían versículos, pero llega a este párrafo y leen, y el profeta huyó de la presencia del Señor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Tiene el mensaje, sabe dónde tiene que ir y escapa, huye. Una respuesta sorprendente. Hay relatos de hombres, ¿no? Relatos de hombres que han puesto excusas para obedecer a Dios, ¿no? Ahí tenemos Moisés, es que llama a mi hermano, que yo soy tardo para hablar y me cuesta. Llama a mi hermano, busca otro, ¿no? Otro, es que yo soy muy joven para hacer esto, búscate otro, Dios. Vemos gente que busca excusas, pero no como Jonás, huyendo de la voluntad de Dios, escapando de la voluntad de Dios. Elías se quejó a Dios, ahora que hace poco hemos estudiado a Elías, ¿verdad? Se quejó a Dios, es que yo soy el único profeta que hay, Dios, ¿no puedes traer algunos más que me respalden? No, Dios quiere usarte a ti. Y en ese que Dios quiere usar, en vez de obedecer a Dios, se levanta y se larga, desaparece, huye. Un profeta, un hombre de Dios que sabe que Dios es el Dios de los cielos, lo hemos leído, que sabe que es el Dios de la tierra, lo que hace es huir de la presencia de Dios, se niega a entregar el mensaje del Señor, se niega completamente, se rebela contra el mandato de Dios y se va al puerto más cercano, a Jope, para tomar un barco e irse en dirección contraria, lo más lejos posible de Nínive. Probablemente estaría un poco sorprendido, pero también un poco decepcionado. No hay otro profeta que pueda ir a esa ciudad tan mala. No hay otro. Porque yo no quiero ir, yo no quiero hacerlo. Y se marcha. Y Jonás está huyendo. Y sabremos en el capítulo 4 por qué Jonás está huyendo, pero ya llegaremos a ese capítulo 4 en 4 semanas. Pero Jonás escapa tan fácilmente, y dice la palabra de Dios que Dios lanza un gadol, otra vez, un gran viento, una gran tempestad sobre el mar. Y eso crea esa poderosa tempestad, una imagen de la grandeza de Dios mientras Jonás huye. La imagen de la grandeza de Dios mientras Jonás está huyendo. Yo no sé si tú has estado en alguna tormenta en el mar. Yo sí. Nosotros somos los isleños y para ir de una isla a otra vamos en barco. Ahora, yo no he estado en un barco como este. Yo he estado en un ferry de Transmediterránea. Podemos hacer publicidad. Hemos estado en Galilea, en el barco ese, ¿vale? Pero no había viento ni tempestad, estaba mar calma, no pasa nada. Pero yo he estado en barcos de esos, viajando toda la noche desde Gran Canaria a Fuerteventura, 8 horas de viaje en el mar. Y en un mar embravecido, en un barco de última generación, yo iba, como diríamos, asustaico, ¿no? Estáis pensando otra cosa, pero no, asustaico. Ahora, él está ahí, ¿y qué hace Jonás? Se levanta esa tormenta, esa tan grande tempestad, esa tempestad que a veces podemos formar, o tan fácil de formar como nosotros cuando lanzamos. Habéis lanzado eso, ¿no? Piedras, y la piedra esa hace... Pues tan fácil como tú lanzas esa piedra, Dios levantó una gran tempestad. Y nos gusta el ejemplo, ¿no? Porque Jesús igualmente, ¿no? Nos damos la capacidad, no solamente de formar la tempestad, sino que Jesús calma también la tempestad.
Qué bueno, ¿verdad? Tenemos las dos imágenes. Dios formándola, pero Jesús en el Nuevo Testamento calmándola. Y de ahí es el único que nos puede dar calma en nuestras tempestades, en nuestras tormentas, en nuestros agobios, en todo eso que vemos que nos supera y que no podemos y estamos ahogados ya. Y es Dios. Y Jesús hace eso, ¿no? Es capaz de calmar una tormenta. ¿Sabes cómo lo hizo Jesús en el Nuevo Testamento? Con una sola palabra. Cálmense, vientos, cálmese mar. Con una sola palabra. Jesús calmó la tempestad. Una violenta tormenta, un mar embravecido. Los marineros asustados por su vida. ¿Y qué hace? Clamar cada uno a su Dios. Hay que buscar cuál es el Dios que nos responde. Y mientras tanto, ¿qué hace Jonás? Qué fuerte, ¿no? Yo no podía dormir en cuando había estas tormentas, este mar embravecido de Gran Canaria a Fuerteventura. Yo no podía dormir, no pegaba ojo. Pues el barco hacía... Era un barco bueno. Imagínate, ellos están en esa y el capitán encuentra a Jonás durmiendo en el interior del barco. Qué sueño, ¿no? Qué sueño tendría Jonás. Cada uno clamando a su Dios y el capitán le dice: ¿qué haces durmiendo? ¿Qué haces, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Clama a tu Dios. ¿Quién sabe que Dios es el Dios que les puede salvar de perecer? ¿Quién sabe? Cada uno clama a su Dios. ¿Quién sabe que Dios les puede ayudar a no perecer? Ninguno tiene seguridad. Vamos a probar todo, ¿no? Vamos a probar todo lo que podamos para ver quién nos salva. Pero nada ayuda, dice. Cada uno clamando a su Dios, como los profetas de Baal en el libro de Elías, ¿no? A ver si caía, y no caía nada. Clamen más fuerte, que seguro que vuestro Dios es sordo y no os oye. ¿No? Griten, ¿no? Decía, ¿no, Pablo? Griten más fuerte. Y nada ayuda. ¿La tormenta qué hace? Se vuelve peor todavía. Se intensifica, se empeora y se dan cuenta de que necesitan saber quién es ese Dios que ha enfurecido de esta manera este mar. ¿Quién es? ¿Y sabes lo que hace? Echan suerte y caen sobre Jonás. Yo creo que esto es echar mala suerte, porque es echar suerte y te cae el marrón. No sé si eso está bien dicho, pero echar suerte y toma, el marrón para ti, Juan Ramón. Tú eres el culpable. Jonás, no Juan Ramón, ¿vale? Tú eres el culpable, cae sobre Jonás. ¿Y Jonás qué hace? No se sorprende. Todo lo contrario, admite su pecado. Qué bien nos iríamos si admitiéramos nuestro pecado tantas veces delante de Dios. E incluso delante de los otros. Este hombre no se escondió a Dios: Dios, perdóname, necesito... No. Delante de todos, de todos los marineros en el barco, él reconoció: esto es por culpa mía. Yo he desobedecido al Dios de los cielos y de la tierra. Qué fuerte. Confesión. Soy un temeroso de Dios, soy hebreo, el pueblo escogido de Dios. Soy de los mejores. Sirvo al Dios de los cielos, al Dios que hizo el mar y la tierra. Y admito que estoy huyendo del Señor. ¡Fua! Admito que estoy huyendo del Señor. Y en este punto vemos un cambio sorprendente. Cuando hay confesión, hay cambios sorprendentes. Cuando se reconoce delante de Dios lo que estás haciendo mal, hay cambios sorprendentes. A veces no vemos los cambios sorprendentes en nuestra vida porque no confesamos. Vivimos arrastrando cosas del pasado. ¿Sabes? Aunque Jonás en este cambio sorprendente se identifica a sí mismo como un hombre que teme a Dios, su vida
para nada está alineada con Dios. Yo temo a Dios, pero lo estoy desobedeciendo. Incoherencia, ¿verdad? Los golpitos de pecho. No, yo temo a Dios, pero ahora lo estoy desobedeciendo. Tú eres un hipócrita. Y eso es lo que era Jonás. Un hombre que teme a Dios, pero que su vida estaba en dirección contraria a los planes de Dios. Y aunque esta gente, paganos, supuestamente hombres sin ningún respeto al Dios viviente, ¿sabes lo que hacen? Muestran mayor respeto a Dios que Jonás. Estos hombres, que cada uno clamaba a su Dios, pues aquí están demostrando más respeto y más temor a Dios que el mismo Jonás. Hombres que conocieron a Dios en ese día. Y cuando se enteran que Jonás está huyendo de Dios, del Dios de los cielos, del Dios que hizo el mar, la tierra, todo lo que hay, ¿cuál es la pregunta de ellos? ¿Qué estás haciendo, Jonás? Si ese es tu Dios, ¿qué estás haciendo? A veces no nos damos cuenta de la dimensión de nuestro Dios. Lo sabemos de boquilla, ¿verdad? Sabemos quién es nuestro Dios. Lo proclamamos, incluso lo cantamos. Poderoso es. Cantamos todo eso. Pero esto dice, ¿qué es esto que has hecho, Jonás? Si ese es el Dios al que tú sirves, ¿cómo se te ha ocurrido hacer eso? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza, Jonás? Qué pronto, ¿no? ¿Sabes? A medida de que la tormenta se pone peor y peor, los marineros saben lo que tienen que hacer, pero se resisten a hacerlo. Intentan tomar tierra, intentan controlar el barco, intentan salvar su vida, intentan no tirar a Jonás al mar para que muera, porque esa era la situación, ¿no? Tirarlo al mar, morirá. Todo después de todo eso, los marineros se dan cuenta de que Dios no va a dejar que eso ocurra, que no va a dejar, que va a seguir adelante. ¿Y hacen los marineros? Pues lo que tenían que hacer: lanzar por la borda al desobediente. Y los marineros me encanta porque se han transformado en hombres temerosos de Dios. Y Jonás, en cambio, pues tiene un tipo extraño de indiferencia hacia Dios. Viva o muera. Pero es un papel sorprendente de cambio. Y todo esto acontece huyendo de Dios. Todo esto acontece huyendo de Dios. En los evangelios vemos esto, ¿no? Hombres y mujeres que se convierten en seguidores verdaderos de Jesús. Y vemos por el otro contraste expertos religiosos que demuestran estar lejos de Dios. Eso lo vemos en los evangelios. Hombres que tienen un encuentro genuino con el Jesús de Nazaret y tienen una experiencia con Dios tan auténtica que les hace dejar todo para seguir a este Jesús. Y vemos en el otro lado expertos en la religión, los que deberían de haber reconocido al Jesús, que están huyendo, o como hemos visto hace un par de semanas, están intentando matar a Jesús y intentando tenderle trampa en cualquier lado. Es el cambio de papeles que nos choca, ¿no? Los que tienen que ser temerosos de Dios, que tienen que seguir a Dios, que tienen que cumplir a Dios, están viviendo en apatía, comodidad, y los que no conocen de Dios hasta este momento son los que están obrando como Dios quiere. El cambio de papeles es chocante. Es chocante hasta que nos damos cuenta de que todos estamos huyendo de Dios,
de una u otra forma, todos estamos huyendo de Dios, de una u otra forma. Algunos es obvio, ¿no?, que se alejan de Dios, se alejan del Padre, escapan, como la historia del hijo pródigo. Son vidas que muestran un desprecio por Dios, un desprecio por sus mandamientos, que viven exactamente como quieren vivir sin tener en cuenta a Dios y no les importa nada a Dios. Pero hay otra manera en la que podemos huir de Dios, hay otra manera en la que podemos huir de Dios, mientras parece que estamos caminando con Él, mientras parece que estamos caminando con Él. Y es la forma más vieja de correr, la forma más vieja de correr, es esa forma de exteriorizar lo que nuestro interior no posee. Son los sepulcros blanqueados de los que habla Jesús en el Nuevo Testamento. Son esas vidas desobedientes, buscando vivir una vida moral, pero en el corazón hay orgullo, confianza en sí mismo, ninguna necesidad de buscar a Dios. Y en el Evangelio a menudo los hijos pródigos son a menudo más propensos a entrar en razón y ver su desesperada necesidad de Dios, su desesperada necesidad de Dios. Y en contrapunto con los hermanos mayores, ¿no?, los que se quedan ahí en la casa, los religiosamente, ¿no?, siempre han estado ahí. ¿Y qué dijo Jesús? No he venido a llamar justos, los que piensan que son los suficientes justos para llegar a Dios por su propia cuenta, sino a los pecadores. No es posible ser tan pecador y estar fuera del alcance de Dios. No es posible. No es posible ser tan pecador y estar fuera del alcance de Dios. No es posible. Pero es posible. Esto sí es posible. Es posible ser tan bueno y estar fuera del alcance de Dios. Eso sí es posible. Eso sí es posible. La fe en Cristo significa que nos alejamos de la autosuficiencia, que nos alejamos de la desobediencia y vamos a Jesús por salvación. Nunca dejaremos de necesitar desesperadamente la salvación de Jesús. Nunca, por mucho tiempo que pase, ¿sabe? Estaba recordando el mes de mayo, 25 de mayo del 2014, yo cumplí 31 años de que me bauticé. Qué fuerte, ¿no? Porque soy joven, ya lo sé, la calvicie es enfermiza, es de una enfermedad. 31 años que yo me di cuenta de que necesitaba desesperadamente la misericordia de Dios. Que yo me di cuenta que necesitaba desesperadamente que Jesús perdonara mis pecados y me salvara. Y Él fuera el Señor y el Salvador de mi vida. Y esta mañana lo que necesito desesperadamente también es la misericordia de Dios, que promete que mis pecados son perdonados y que me mira a través de esa gracia salvadora de Jesús. Y la verdad es que podemos estar caminando con Dios y aún así estar corriendo lejos de Él en algún momento o en alguna situación en nuestra vida. Es posible, es posible. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento nos debe llevar a correr hacia Dios, a correr hacia Dios. Incluso si se trata de un ligero trote, pero acercarnos a Dios, acercarnos a su gracia, a la gracia salvadora de Dios. Cuando Dios nos convence de pecado, cuando Dios nos convence de pecado y nos obstinamos y aferramos al pecado y tratamos de ignorar la voz de la conciencia que Dios nos ha dado y no queremos renunciar a ese pecado, estás huyendo de Dios. Estás huyendo de Dios. Cuando no reconoces tu situación delante de Dios, estás huyendo de Dios. Cuando elegimos mantenernos en la falta de perdón contra otra persona, estamos quedándonos fuera de la orden de Dios de perdonar, como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando Dios nos llama a dar un paso de fe, testificar, hablar a aquellos que todavía no han conocido a Cristo, ayudar a alguien en alguna necesidad, y nos negamos
nos estamos quedando fuera del corazón misionero de Dios que Jonás nos revela. No todas las tormentas en nuestra vida son porque estamos huyendo de Dios. No todas las tormentas en nuestra vida son porque estamos huyendo de Dios. Pero sin duda, algunas sí. Algunas sí. Y son las consecuencias de nuestra desobediencia. Y hasta que no reconocemos nuestra desobediencia delante de Dios y nos humillamos delante de Dios, la tormenta cada día se empeorará. Aunque tú intentes volver tu vida al rumbo otra vez, como los marineros, la tormenta se intensifica, porque Dios quiere que tú le alabes y que tú le reconozcas y que tú le pidas perdón como debe ser. Y eso nos lleva a una sorpresa final en el capítulo 1, que Jonás se queda, versículos 15 al 17, a merced de los extraños, a merced de paganos, a merced de paganos. En cuanto los marineros cogen a Jonás y lo lanzan al mar, la tormenta se detiene. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Nos lo dice el versículo 7. Temían al Señor con gran temor. La obediencia, el temor de Dios te lleva a hacer cosas que a veces no entiendes, como lanzar a una persona al mar, como en este caso. Lo hicieron porque tuvieron temor de Dios. Y sabes, después de eso ofrecieron sacrificios, ofrecieron votos al Señor. Hay una transformación en esta gente. Hay un deseo de agradar a Dios. Ellos nunca olvidarán al Señor, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que no permitiría que su siervo se saliera con la suya. No permitiría. Él es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia, que no tenía ningún deseo de matar a hombres inocentes. Y de hecho, los mantuvo con vida hasta que se dieron cuenta de lo que Dios quería. Y entonces actuaron, obedecieron y aprendieron. Actuaron, obedecieron y aprendieron. Pero ¿qué pasa con Jonás? ¿Qué pasa con Jonás? Podríamos suponer, ¿no?, que la furia de la tormenta pues refleja la ira de Dios contra Jonás. Había desobedecido a Dios y Dios le persiguió con el fin de castigarlo. Podríamos pensar así, ¿no? La ira de Dios no estará satisfecha hasta que los hombres lo tiren por la borda a un mar furioso en el que sin duda se ahogará. Podríamos pensar así, excepto por el versículo 17. Que es como termina este capítulo, diciéndonos que Dios preparó un gran, otro gadol, otra palabra hebrea otra vez, un gran pez que tragase a Jonás. No tiene sentido tratar de averiguar qué tipo de pez es. No me importa eso, se lo dejo a los estudiosos. O no me importa si un hombre pudiera vivir 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. Lo que me impacta y me sorprende de esta historia es que Dios ya lo tenía preparado. Su gracia seguía activa, aún con esta persona, pero a la cual Dios tenía un buen mensaje a través de él. Y me recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de esa historia? Cómo Dios les rescató, los reservó, los resguardó en el horno de fuego. Historia más bella, ¿verdad? Pues igual, la intervención milagrosa de Dios. La intervención milagrosa de Dios. Y vemos eso en este pasaje, ¿no? La sorprendente gracia de Dios. La tormenta no fue enviada para castigar a Jonás, sino para hacerle ver el Dios que servía, para hacerle recapacitar, para hacerle pensar, para hacerle darse cuenta al Dios que servía, que conocía, a veces intelectualmente, incluso lo podía decir de boquilla, quién era su Dios, pero que su vida no estaba caminando como ese Dios debía hacerlo.
Él estaba en el camino a la destrucción y Dios intervino. Dios intervino. No era la ira de Dios que persiguió a Jonás hasta el mar. Era su amor. Era el amor que Dios tenía por este hombre. Era el amor que Dios tenía por todos esos pasajeros, por todos esos marineros que terminaron siendo adoradores del Dios de los cielos, del Dios de la tierra y del Dios del mar. Quiero ir terminando. No sé qué hora es. Pero cuando Dios permite las tormentas en tu vida, cuando Dios permite las tormentas en tu vida, si eres creyente, si eres un discípulo de Jesús, si eres alguien que sigue a Dios, puedes saber que no estás ahí para destrucción, sino para salvación. Puedes pensar que estás ahí porque Dios quiere enseñarte algo. Porque Dios te ha llevado hasta ahí y ha permitido eso para hacerte recapacitar y pensar en cómo está tu relación con Dios. Tal vez has estado orando a Dios para que pare la tormenta, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos orado, Señor, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué? Dios, quita esto de mí. Dios, dame los fondos para poder volver a España antes de los 6 meses. Dios, sana mi cáncer. Dios, dame mi trabajo. Tantas tormentas, ¿no? Dios, ¿por qué sufro? Dios, ¿por qué me ignoran? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Te has estado orando por eso? La pregunta que deberías hacerte, la tengo aquí escrita. ¿Será que hay algo de lo que Dios te está rescatando que aún no has visto? Como hablábamos con Aurora esta semana, ¿no? Y decía Miguel Ángel la semana pasada, ¿no? Que no, con el karateca ese. Y después esta semana hablando con Aurora. A veces nuestro árbol no nos deja ver el bosque. A veces nuestras fuerzas son tan flojitas que no nos da fuerza ni para dar un paso. Pero la pregunta yo creo que es muy interesante. ¿Será que hay algo de lo que Dios te está rescatando que aún no has visto? Tal vez te has vuelto apático contra Dios. Tal vez te has vuelto apático hacia Dios. Tal vez tu autosuficiencia ha ahogado tu fe en Dios. Tal vez. Tal vez el deseo de tener el control de todo, en lugar de darle el control al Señor. Tal vez algún pecado que tiene el control en tu vida y no te deja vivir en la presencia y en la santidad como hemos cantado de Dios. Tal vez un pecado, una desobediencia. Y en lugar de orar para que Dios quite la tormenta, para que Dios te quite la tormenta, tal vez sería mejor pedirle a Dios que te ayude a ver, lo que te está tratando de enseñar. Quizás sería mejor. Y no luchar contra la tormenta, sino tal vez sería mejor pedirle a Dios que te ayude a ver qué es lo que me quieres enseñar. Si no eres creyente, si no eres un discípulo, si no has tomado una decisión por Cristo y hay tormentas en tu vida, hay muchas probabilidades de que Dios esté tratando de llamar tu atención. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Dios esté tratando de llamar tu atención. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un camino hacia Él, es Jesucristo su Hijo. Es en la cruz Jesús enfrentó la tormenta, la gran ira de Dios contra nuestro pecado.
¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree y confía en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La Biblia promete que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo, como esta gente, invocando el nombre del Señor, ofreciendo sacrificios al Dios de la salvación. ¿Vas a clamar a Dios? ¿Vas a clamar a Jesús en esta mañana? ¿Vas a clamar a Dios? En medio de tus tormentas. Seguro que todos tenemos tormentas, de una forma u otra. Seguro que algunos tenemos cosas que arreglar con Dios, seguro. ¿Vas a clamar a Dios en esta mañana? ¿Vas a dejar todo tu orgullo? ¿Vas a dejar todo tu orgullo? ¿Vas a dejar la duda que te impide, ese orgullo, esa duda que te impide humillarte ante Jesús y pedirle: rescátame, sálvame? ¿Vas a hacer eso esta mañana? El mensaje de Jonás es radicalmente el amor sorprendente de Dios por los que están lejos, por los que están muy lejos de Él, por aquellos que están huyendo de Él, ya sea una nación, ya sea un profeta, ya sea tu vida, ya sea tu vida. ¿Vas a venir a Jesús en esta mañana? ¿Vas a venir a Jesús y pedirle que te ayude, que te rescate? ¿Cuál es tu situación en esta mañana? ¿Estás temeroso de Dios y huyendo de Dios? ¿Cuál es tu situación esta mañana? ¿Hay algún pecado que te tiene lejos de Dios? Aunque vienes cada domingo a la iglesia y sigue viniendo, ¿vale? Sigue viniendo a la iglesia, sigue escuchando la palabra, lee la Biblia en tu casa, porque eso es lo que te va a traer convicción de tu pecado. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? La gracia de Dios todavía sigue activa. La gracia de Dios sigue activa. Lo que Dios quiere de ti es que la reclames, que te acerques a Él y le digas: Dios, quiero depender de ti, quiero someterme a ti, quiero caminar detrás de ti, ni siquiera al lado de ti, Jesús. Es que quiero caminar detrás de ti para no perder ni un paso, ni moverme un paso lejos de ti. Quiero caminar a tu sombra y siguiendo tus pisadas. ¿Es esa tu oración en esta mañana? Si es esa, te invito a ponerte en pie. No hay que hacer ningún ritual, no tienes que decir nada, solo pedirle a Dios en tu corazón eso. Dejarle que Dios obre en tu vida. No estés más lejos de Él. No huyas. No huyas de Dios. Porque Dios te quiere sorprender cada día. Cada día. ¿Vas a dejarle que te sorprenda? ¿O vas a seguir con lo mismo de siempre? ¿Vas a pedirle a Dios: sorpréndeme? ¿O quieres continuar con tu vida? Inclina tus ojos, o ciérralos, o ábrelos, o no, como quieras. Dios, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias porque nos quieres seguir sorprendiendo aún hoy, Señor. Gracias porque a veces pensamos que somos buenos, mejores que otros, y tristemente a veces incluso aquel que no te conoce nos da ejemplos mejores que nosotros. Señor, límpianos. Señor, límpiame. Señor, quita aquello todo lo que impide que yo me entregue cada día más a ti.
que yo me humille más delante de ti, que me enfrente a las tormentas, pero sabiendo que tú tienes preparado algo bueno después de ella. Yo quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir en tu presencia. Y quiero que en medio de la tormenta me enseñes cómo está mi vida, si hay algo que tiene que ser erradicado, quitado, Señor, y que pueda permanecer firme hasta que eso pase. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame a imitar a Jesús. A imitar a Jesús. A vivir como Él. A perdonar como Él. A amar como Él. Señor, ayúdanos a dar pasos de fe. Ayúdame a dar pasos de fe. Y compartir con otros la buena noticia de salvación. Señor, queremos alejarnos, quiero alejarme de mi autosuficiencia, de mi desobediencia, y quiero descansar en tu gracia. Necesito tu gracia. Ayúdame a caminar contigo. Y que nadie tenga que reprocharme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Toma tú el control de cada uno de nosotros y revela tu gracia a través de nosotros, Señor. Algunos nos hemos puesto de pie, algunos no han podido, pero también sus corazones están quebrantados, y eso es lo bueno, Señor, que tú escudriñas los corazones. Y te damos gracias. Gracias por la enseñanza de tu palabra y gracias por los ejemplos, a veces malos, pero que nos enseñan a ver cómo tú sigues manifestándote y sorprendiéndonos. Bendito sea Jesús. Amén, Señor.